Agenda Propia por biobiochile.tv. ¿Cómo está? Agenda Propia. Hoy día se ha dado a conocer la encuesta CEP y yo diría que Michelle Bachelet sigue disparadísima, total, y resulta que no sé qué va a hacer la democracia cristiana después de estos resultados. Para analizar esta encuesta y hablar de otros temas, hoy día estamos con María Inés de Ferrari, es directora de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Santiago. Hola, ¿qué tal? Hola, Tomás. El director del área jóvenes de la Fundación Jaime Guzmán, es ingeniero comercial, Felipe Betancourt. Hola. Y Fernando García Nadaf, analista político. Hola, ¿qué tal? Algo nuevo. A ver, demos algunas cifras. Partida. Intención de voto, porque todos están esperando y resulta que cuando se da a conocer la encuesta CEP, lo último es la intención de voto. Están todos esperando ese asunto. 54% para Michelle Bachelet, un escuálido 15% para Lawrence Goldborn. Y la verdad es que en un enfrentamiento Bachelet-Goldborn 49 contra el 11, Marco Enríquez Ominami tiene un 8, etcétera. O sea, esa es la situación. ¿Para qué decir que lo que pasa, por ejemplo, en una primaria, Bachelet, Rincón, Orrego, ahí ya la cosa es brutal? ¿Alguna sorpresa? Dejo la palabra abierta ahí. Bueno, ¿Sorpresa? yo creo que... Pregunta abierta. Yo creo que allá, o sea, hay bastante. ¿Eh? A ver. Creo que lo primero es decir que yo creo que esta era si es que alguna duda podía tener la expresidenta Bachelet de tomar la decisión, ella probablemente estaba esperando esto, porque si efectivamente se pudo haber dado en alguna parte del mundo utópico que ella bajara un poco, bueno, ella podría haber dicho, podría haberse sacado un poco mejor este zapato que yo creo que no le calza muy bien, digamos, que es bastante incómodo para ella. Por lo tanto, ahora está forzada, está totalmente forzada, ¿te das cuenta? A tomar la decisión para ir a y con un escenario que es bastante duro, que es brutalmente duro para todos los otros candidatos, ¿no es cierto? Primero, pocas veces desde la recuperación de la democracia hemos tenido una situación tan avasalladora, ¿no es cierto? Nos pone en una situación de que vamos a volver a recuperar. Si es verdad este oráculo que está tirando el CEP, es primera vez vamos a encontrar de nuevo que vamos a resolver la situación después de 20 años en primera vuelta, ¿no es cierto? Es unas pocas veces en la historia de republicana de Chile donde vamos a tener una reelección, ¿no es cierto? Una reelección de alguien en dos periodos republicanos, digamos, porque los otros, que ha sido Arturo Alessandri, Carlos Viña del Campo, situaciones que estuvieron un poquito cuestionadas, y los otros que tuvieron reelecciones son del siglo pasado, Manuel Bulnes, Manuel Montt, o sea, es totalmente distinto. Marca un punto. En esos casos eran una reelección inmediata. Exacto. No es lo mismo. Por lo tanto, ahora es una situación que, a ver, con alguien con una aprobación tan potente, yo me digo, ¿cómo los pretendidos contendores pueden hacer una campaña en contra? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo va a construir su campaña Alamán? Goldborn. ¿Ah? ¿Cómo construiría su campaña Goldborn? Porque tampoco le puede pegar mucho. Oye, pues se puede convertir esto en algo triste. Por ejemplo, fue muy triste el enfrentamiento entre Eduardo Frei y Arturo Alessandri Besa. Ustedes lo recordarán, sí. Que fue una cosa pero espantosa. Es decir, Arturo Alessandri Besa con una dignidad, pero también con una pobreza franciscana. ¿Será algo así? ¿Ustedes ven algo así en unos meses más? Ahora en marzo, esto parte en marzo. Sí, pero yo creo que hay algunos ingredientes distintos. Entre los candidatos a presidente o presidenta puede que sí, pero yo creo que ahí las voces más nuevas van a dar que hablar. Yo creo que no lo considero entre los nuevos, fíjate, pero estoy pensando no en los presidenciales, sino que estoy pensando en la riqueza que le pueden, ojalá, poner al debate personajes como Giorgio Jackson, como la Camila Vallejo, como gente que yo espero que efectivamente entre a la arena política justamente para enriquecer el debate. Porque ya lo hablábamos la vez pasada, la idea es que en los periodos de campaña se debata... ¿Pero Michelle Bachelet no lo va a enriquecer entonces? No quiere decir que no lo vaya a enriquecer o no, damos por hecho que ella es candidata. Sí. Pero efectivamente estamos viendo que todos los personajes que van a las elecciones por sí mismos no representan un recambio. La gracia va a ser con quienes vaya cada uno o cada una. ¿Ah? Y ahí yo creo que además de con quienes vaya, no solo por las personas, sino por los discursos, por las temáticas y sobre todo por los enfoques con que van a trabajar los temas, que al final los temas nunca cambian tanto. Felipe está derrotada a la derecha, ¿no? Yo creo que no puede decir que sí. Por la primera, pero ¿y por qué no? Partiendo por la primera pregunta, si hay algo nuevo. Pero Osandón hoy día habló y dijo que sí, que estaban derrotados prácticamente. Yo creo que hay poco de nuevo en esta encuesta respecto a la novedad, una sorpresa.
son bastante índices similares a los anteriores. Michelle Bachelet en el fondo mantiene su aprobación, pero hay algunos datos que me parece que no se toman muy en cuenta, porque esto es al final la carrera de la encuesta y de un día pasamos a desprestigiar todas las encuestas, luego las municipales, y ahora la CEP es en el fondo el nuevo gurú de nuevo. Pero hay una pregunta, por ejemplo, respecto a qué tan interesados están las personas respecto a la próxima elección. Un 55% dice que poco o nada interesado. ¿Cuánto ha pensado sobre la próxima elección? Un 66% dice que poco o nada ha pensado sobre la próxima elección. Entonces, hay una opinión respecto al tema eleccionario bastante poco interesado, oye, ¿no informado. Será porque la dan por ganadora y por eso no se interesa? No, pero es que yo creo, hablábamos la otra vez de un tema, yo creo que hay una especie de desafección que se ha hablado muchas veces respecto al tema político y todo, pero también una falta de confianza de que esta elección finalmente va a tener consecuencias en la vida de las personas, si va a cambiar realmente o no algo. Yo no sé si la pregunta, las personas están votando por alguien que va a cambiar realmente las expectativas de todo lo que tienen a futuro, o si es la persona que más le agrada en particular. Y ahí yo creo que hay un problema. Y lo otro respecto a si esto es una carrera tirada, ganada o no, un 17% de las personas que se abstuvo definió su voto el mismo día, según declaraban. Y eso fue cerca de la mitad de las personas, como se veía tanto en la encuesta declarada, que declaraban menos, y lo que fue en la práctica. Y un 17% durante la campaña. La campaña todavía no parte, ni siquiera han enunciado algunas palabras. La misma expresidenta en el fondo no ha hablado nada respecto a lo que espera que sea su gobierno. Entonces, no se ha dado ningún debate respecto a ideas en particular. Y esa campaña entonces ni siquiera ha comenzado. Yo creo que lo que sí es que hay espacio para nuevos liderazgos que puedan ir surgiendo. Esta campaña todavía... Que hay espacio, o sea, hay que hacerse. Del centro a la derecha podría haber. En la Concertación no hay porque están taponeados. O sea, Rincón y Orrego desaparecieron. Pero eso tampoco... ¿Para qué año, digamos? Porque... No, nuevo liderazgo en la campaña. ¿Ya? En el fondo, ver nuevos rostros. Yo creo que todavía podría meterse alguien. ¿Quién sabe? Hay rumores de eso de repente. Yo no dejaría cerrado ese punto. Lo que sí, por el lado de la Concertación, es que está... No estoy pensando en ninguno en particular. Estoy diciendo hay espacios. Hay espacios por ahí. Hay oportunidades. Entonces, depende de quiénes identifiquen esas oportunidades. Por el lado de la Concertación están sonados. En el fondo no hay ni un espacio para entrar a Bachelet. Entonces, esto de la renovación política en la Concertación ya murió. Oye, mito maya. no quisiera, me doy una discusión, no quisiera justamente el oficialismo tener un candidato tan potente como Bachelet y que los demás están sonados. Probablemente, pero Bachelet, yo creo, más que candidata, es como candidata reina ya. Le podríamos poner, es querida por todos la quieren abrazar. El punto es cuántos van a ir a votar por ella. Que ahí está la definición de quiénes definen el mismo día o en la campaña su voto. ¿Ustedes no creen que para la Concertación es un problema que, por ejemplo, Rincón marque 2 puntos, Orrego 1 punto? Digo, en una elección primaria, ¿no? Esa es la pregunta. Y que, por lo tanto, y que marque más Andrés Velasco, y que por lo tanto la debilidad de la democracia cristiana sea gigantesca al interior, y algunos lo definen como la columna vertebral con esos candidatos. Mira, fíjate que aquí Gómez ni siquiera figura, que Gómez podría haber sido alguien que está tratando de configurar... El Partido Radical hace 40 años que no está figurando. Pero acuérdate que la plataforma de Gómez era tratar de cierta manera de recoger movimientos sociales, el Partido Comunista, el Partido Radical, era tratar de agarrar un poquito lo que era la izquierda extraconcertacionista, hacer una especie de puente para el otro. Esto es parte de fracasado. ¿Está de ese lado? Yo creo que hay mucho todavía hilo que cortar, como tú decías, que hay, primero, la CEP no está midiendo. ¿Qué es lo que mide la CEP? Esa gente que responde, hay mucha gente aún que no responde, y esa gente que no va a votar, que lamentablemente CEP lo que sí hace es que genera imágenes, lo que hablábamos un rato. No sabemos qué está midiendo, pero sí genera imagen, y eso condiciona después la gente que vota, ¿me entendí? A mí lo que me da temor de esto es algo que una historia que también conocía, lo que con un personaje tan potente como el que tenía Bachelet hoy día, con la gente en las calles, con movimientos como tú los que estabas mencionando, yo creo que va a ser una campaña que va a ser izquierdizar bastante en términos de discurso, y bueno, yo creo que está bastante en línea con lo que la gente quiere, ¿no? Pero el problema es que cuando tú adquieres el poder con alguien, con este sistema político que tenemos, al final lo que le pasó a Bachelet en el primer gobierno, o sea, tú izquierdizas tu campaña, pero después cuando tú sumes el poder,
tú al final necesitas los partidos políticos, al final termina siendo una oligarquía. Eso le pasó a Mitterrand en la segunda parte. Absolutamente. Ahora, yo creo que el tema de Bachelet, fíjate, más allá de la posición política, hay que darle un poco de vuelta. Porque que tenga el apoyo que tiene, que tenga la evaluación que tiene, yo creo que hay que pensar un poco en por qué es lo que ven las personas en ella, que a pesar de no hablar, que a pesar de haber tenido los problemas que tuvo, ella como figura genera tanta confianza. Y yo creo que eso hay que hacerlo no por imitarla, no por pensar que esa es la única forma de liderazgo, sino por tratar de entender qué es lo que las personas buscan, necesitan y esperan como referente. Pero esto no es un poco esquizofrénico. ¿En qué sentido? Los chilenos votan por un presidente como Sebastián Piñera que parece que no creen en él. Es raro votar por alguien en el que no creen, porque parece que eran otros Entonces, con los poderes que tiene el presidente de Chile, votan por alguien en el que no creen y no tienen confianza. Y después esquizofrénico que votan por Michelle Bachelet, o podrían votar por Michelle Bachelet, que gobernó los 2 primeros años con Expansiva, que son los liberales entre los liberales, un partido de facto, y con bajísima aprobación, y después, claro, mejoró, tienen confianza en ella, y no dice nada, y también es esquizofrénico un poco, no dice nada. Es raro votar por alguien que no cree y después rarísimo. Y le dice, usted va a izquierdizarse, pero no se izquierdizó tanto. No, pues ese es el tema, es el drama. Pues. Es que yo creo que efectivamente no es tan esquizofrénico porque yo creo que hoy día el tema de la imagen hace mucho. Y cuando yo digo que hay que fijarse en ella, no es porque ella haga todo bien o todo mal, es porque yo creo que para empatizar, para entender, hay que ver cuáles son las necesidades y cuál es la visión que está postulando ella. A mí me parece que más allá de que ella haya tenido unos resultados tangibles en esas materias, ella tiene un discurso y una imagen de una persona que de alguna manera tiene una vida, entre comillas, como cualquiera, que ha salido adelante, que genera mucha empatía. Y yo creo que las personas confían en gente que sienten que les ha tocado vivir experiencias más o menos similares. Ya, o sea, es una historia de vida por sobre decisiones políticas, opciones políticas, ¿eso es? Yo creo que es una mezcla, yo no creo que yo creo que las personas y el tema, todo el trabajo que hizo en protección social, yo creo que efectivamente en los sectores más populares tuvo mucho efecto concreto, pero también creo que junto a eso hay un tema de un estilo al cual las personas les genera confianza y efectivamente a lo mejor el otro no ve mucha diferencia y se van por el tema de la persona. Es que en el fondo podemos hacer análisis de la aprobación, de subir, de que hay intención de voto, pero 55% no interesado y el mismo día o durante la campaña van a definir si van a ir a votar o no. Esto es una campaña que por más que se venda una buena imagen, muchas veces se habla de quienes hacen mucho marketing, esto es puro marketing, pero quienes van a llevar en concreto a las personas ese día a la urna. Ya pasó en las municipales que hubo una sorpresa, ahora podría haber otra sorpresa de nuevo. En el fondo, yo tendría mucho cuidado en cantar victoria, sea cual sea el resultado con esta encuesta. En el fondo es decir, esto ya está tirado, totalmente falso. O sea, aquí quien logre montar también en un tema logístico, no estoy hablando de transporte, logístico en cuanto a saber llegar a las personas o no, hacer el trabajo casa a casa, el poder luego el mismo día convocarla o no a la urna, va a ser quien finalmente gane. Y hay una volatilidad enorme en este tema, en la elección. Si las personas declaran, incluso muchas mienten respecto a si fueron o no a votar. Declaran que se abstuvieron menos de los que en verdad se abstuvieron. Ese es un dato que llama la atención. Entonces, hay una mentira ahí, hay mucha volatilidad, pero hay mucha volatilidad. O sea, si tú tenías un 20%, cercano al 20% de las personas que se abstuvieron, que lo van a decir el mismo día, según cómo se levanten, con la pata izquierda o la derecha, si van a ir a votar o no, te da mucha volatilidad. Oye, hagamos un alto, pero yo digo, cuando hay diferencias tan grandes, dejo la pregunta planteada, 54 contra 15. 50, es como subir al Everest. Y después, Marco Enrique Minami, 8, Alamán 7, Velasco 3, París 7. Ahora, ¿qué va a pasar en la democracia cristiana? Yo les dejo planteado esto, porque aquí Rincón y Orrego, 1. El vacío en el centro se está produciendo, ¿no? Volvemos en un instante.
Felipe Betancourt, María Inés de Ferrari, Fernando García Nadaf nos acompañan y la pregunta quedó planteada. Esto puede ser el Everest, ¿o no? Porque cuando uno ve las cifras de la última encuesta CEP, la de hoy, 54% contra 15, contra 8, contra 3, 1, bueno, uno dice, pero a ver, sí, se pueden equivocar las encuestas, el señor puede dudar ese día, a lo mejor lo va a resolver, va a soñar, no sé, pero es mucho, ¿no? ¿Es demasiado? Mira, a mí me gustaría decir dos cosas. Primero, que aquí hay hartos compucheros. O sea, Velasco metió muchas lucas justamente cuando se estaba haciendo el trabajo campo, con unas publicidades gigantescas en La Tercera y en el Mercurio, perdón. Todos sabemos que hay empresarios ahí que estaban invirtiendo en esta imagen justamente para dar acá un batatazo que no lo dio. ¿Ah? O sea, yo en este momento el tipo está diciendo, porque con un 3% no llega ni una parte, ¿me entendí? Otros que tienen que estar haciendo pucheros, que estaban jugando el juego de la expectativa, tipos como Parisi, y para qué decir, los que estaban ayer debatiendo Rincón y Orrego. Ah, claro. Y Tomás José Holz, ¿no es cierto?, que tiene acá instaladas sus cosas ahí en Providencia, ¿no es cierto?, tratando. Toda esa gente hoy día, por las imágenes que genera la CEP, yo creo que o sea, no tienen por dónde, ¿no? ¿Pero para la casa? ¿Ellos todos para la casa? Depende, vamos a ver, o sea, para la casa en el sentido de que no son competitivos en lo más mínimo. Por eso, para la casa. Sí. O sea, yo creo que el único que tiene que decir algo es Marco Enrique Minami, que es el único, porque tiene un 8% que puede empezar a negociar. Y porque de alguna manera también representa algo distinto. O sea, no hay que olvidar que también lo que pasa con Rincón y con Orrego es que están a la sombra de Bachelet. O sea, Marco definitivamente está en otro lado por ahora, por lo menos. ¿Ah? Pero claro, pero acá los otros dos reconozcamos que la tienen bastante más difícil. Felipe, ¿Alamán para la casa? Yo creo que en el tema, o sea, Alamán tuvo un repunte leve en esto, sí, pero Golbón sigue doblándolo en el tema de intención de voto primaria y también en el tema de segunda. Pero yo insisto, aquí falta una campaña que correr, o sea, pero ellos están en campaña, ¿o no? Sí, pero tú necesitas a otro con el cual hacer de campaña. Tú tienes hoy en día en el escenario de la derecha, en el fondo, un candidato no resuelto. En la concertación, en el fondo, independiente de que hayan primaria y todo, ya está resuelto. O sea, todas las personas hablan de Bachelet. ¿Pero Alamán para la casa o tiene alguna mínima posibilidad después de esto? No, yo creo que en el fondo es que a mí me parece interesante el escenario que puede ocurrir una vez que empiece a haber un contendor. Porque hoy en día la Pero entre ellos se diferencia... supone que ellos están explícitamente Sí, pero compitiendo. es distinto. Es lo que pasa con la primaria en el otro lado también. Tú necesitas un opositor... Oye, ¿y ustedes creen que la democracia cristiana después de esto va a ser primaria? Uno contra uno, ¿qué van a hacer? Como que van solos y como que no... Nada, ¿para qué? Es difícil hoy día, yo creo que ellos se salgan, está muy luego el proceso, entonces vienen luego. Es ahora, la primaria es ahora, entonces ¿qué van a hacer? No pueden salirse, es imposible. Además que también salirse porque sale una encuesta, o sea, por muy certero que sea, también es contradictorio con decir, bueno, vamos a funcionar en torno a la encuesta, ojalá no lo hagan. Pero puede ser una primaria mustia. Bueno, es el riesgo. Las flores mustias? Es el riesgo, pero yo creo que hay que entender que la primaria también tiene un efecto político en términos de visibilidad, de levantar sí, pero ¿quién se va a interesar por eso? Bueno, los medios, ayer igual te das cuenta, van a subir esta gente, ¿me entiendes? O sea, hay uno de estos dos candidatos que va a empezar a tener algún tipo de... Yo creo que si ellos de verdad les importa rescatar el espacio político y la discusión política, es súper importante que haya gente que se atreva a dar el debate y no a echarse para atrás porque sale una encuesta que efectivamente va a vaticinar que esto no va a ser ni glamoroso, ni a lo mejor una cosa súper sustantiva. Pero como ciudadana, a mí me gustaría que la gente que está en política se atreva a salir a la cancha, se atreva a decir lo que piensa y de alguna manera sí comenzar a reconstruir la discusión y para que se empiece a meter más gente. Y para eso, ojalá se atrevan. No sé si lo van a hacer, pero ojalá lo hagan. Y desde el punto de vista del gobierno, el gobierno no tiene vuelta, porque resulta que se anunció pleno empleo, 28% aprueba y el empleo es una de las principales preocupaciones. 28%. Gestión económica, 28%. O sea, en fin, ¿no tiene vuelta el gobierno después de esto? Haga lo que haga. Porque resulta que yo, si viera estas cifras y no viera las cifras económicas, yo diría que el país está con un desempleo enorme, el país no tiene crecimiento. Es súper grave yo creo que hay una disociación de eso porque en el fondo esa aprobación respecto al desempeño, en lo económico, desempleo, está mucho más vinculada a la imagen, como mismo decían, esto es un tema de imágenes, que genera en cuanto a aprobación o no. Que Sebastián Piñera no tenía una aprobación personal alta. No solo personal, es del gobierno.
Sí, pero si tú miráis, pero Subió- ojo, si subió tú miras 4 los puntos. ministros, el gobierno algo subió, pero los ministros han tenido buena evaluación, porque tú puedes descomponer esto en distintos indicadores. Pero yo creo que eso está más vinculado ahí, porque está muy vinculado con qué, disociado perdón? a su aprobación como mandatario, Al presidente. al presidente. O sea, el presidente, está más vinculado el- eso a la gestión en general. Si tú miráis, siempre en general está vinculada la aprobación del presidente con el gobierno, a pesar de que los ministros puedan estar aprobados mayormente en otra Felipe, área. lo que tú quieras. Pero ¿Y hay el una desempeño? disociación. Hay una disociación de eso con respecto a las cifras oficiales. En el fondo, el empleo, Pero la pregunta, ¿el gobierno está con esto liquidado? en cuanto a popularidad, Sí, bueno, los gobiernos se miden un poco por eso también. sí, pero es que es importante medir también la gestión del gobierno respecto a los cambios que logra hacer. En el fondo, a los avances que logra. Si tú mides el gobierno solamente por popularidad, es uno de, de todos los elementos, tú transformas la política en la popularidad. Y yo creo que nadie aquí están de acuerdo en que ese es el único factor o variable en que debe medirse la política. No, pero De efectivamente. hecho, la política tiene un elemento que es importante respecto a no solo guiarse por la popularidad, porque hay elementos o temas o problemas en distintos momentos del tiempo donde también los mandatarios están llamados a tomar decisiones o tratar... Felipe, que lo que tú decís, popularidad también es una forma como media despectiva también de hablar, de decir qué es lo que quiere el ciudadano. ¿Te das Es que cuenta? cuando Si yo el ciudadano veo, te está diciendo, cuando yo ¿sabes veo qué? esa popularidad con un 55% de no interesado y que no ha pensado en la elección un 65%, déjame cuestionarla en el sentido de si es realmente una reflexión profunda o si es... ¿Qué le parece? ¿Quiénes ¿Le somos cae nosotros bien? para decir cuál es la reflexión profunda? Yo No, creo no, que no. con Yo todo estoy, yo estoy sospechando desde mi visión respecto a esta encuesta en particular. No estoy siendo yo el vocero. A mí la impresión ¿Ya? que esto... Pero es como cuando hablábamos recién del financiamiento de la política, Sí. que salía el 40% cree que tiene que ser privado. Y aquí se discutía, no, pero es que eso quizás es un problema de educación. Pero en la misma desconfianza respecto a los datos que alguien puede presentar por esa vía, respecto a lo que yo estoy diciendo del marketing, de esta imagen, de la popularidad de la política, de que es la única forma en la cual la medimos. Es como cuando decimos que no solo hay que medir las cosas en términos de peso, es lo mismo. La política no hay que medirle, yo creo que lo hace ¿Sabes muy qué pasa mal. aquí, Felipe, aquí se desmiente una especie de mandamiento que ha tenido siempre la derecha a partir de este gobierno de Clinton, que decía, el tema de fondo es la economía, ¿me entiendes? It's the economy, gobierno ¿no? de Que la economía, si estaba bien la economía, todo el resto de las dimensiones de la política o de lo político se iba a redireccionar en tanto hubieran buenas cifras. Bueno, no yo- es el caso este, ¿te das Yo cuenta? creo que evaluar el gobierno solamente por la SEP, entonces, o por Es que las no, encuestas, no, si nadie por piensa las eso. encuestas y no por los indicadores de lo que realmente logran también, esto es Oye, un pero- complemento, perdón, el es problema es reduccionismo. Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Entonces, Yo creo que tiene un problema de imagen y de popularidad debiera, importante. debiera callarse, esconderse. Pero ojo, yo creo que hay Pero es otra que- cosa también. Es que yo no confío en que esconderse y callarse sea una buena estrategia, como lo que decía incluso Carlos Peña en su columna respecto a Bachelet. ¿Y Bachelet? Perdón, ¿puedo decir Sí. una cosa antes de lo de este gobierno? Yo creo que hay una cosa en que no estamos de acuerdo en que esto es una encuesta, o sea, que efectivamente esto no es absolutamente objetivo, que tiene un énfasis, que hace ciertas preguntas, pero yo creo que aquí claramente hay un ciudadano y una ciudadana que no están contentos con la realidad que les está tocando vivir. ¿Ah? Que de alguna manera, porque claro, yo siento que a veces desde el gobierno hay como un reclamo a sentir casi que la gente no entiende que en realidad ellos son súper buenos, ¿ah? Casi como que el problema fuera solo un tema de comunicación. Y yo creo que hay algo de eso. Yo creo que probablemente, y eso lo ha dicho este gobierno, lo dijo el pasado, o sea, muchas veces los gobiernos se quejan de que de alguna manera ellos hacen muchas cosas que las personas no valoran. Y eso puede ser cierto, pero también lo podemos poner al revés. ¿Qué es lo que las personas viven día a día que hacen que sientan que su realidad, que el gobierno que está en ejercicio no avanza en sus propios problemas? Y yo creo que ahí es donde hay que hacer un cuestionamiento más al sistema que hemos generado y esta cosa que tiene que ver con las comunicaciones, sí, pero que no podemos quedarnos solo en eso. Pero ojo, yo no me estoy, por ejemplo, quejando de la mala imagen. Yo creo que eso puede ser un dato de las encuestas y está perfecto. Yo me quejo de medir solamente el éxito o el no es el impacto éxito. positivo que tenga un gobierno por esa variable. Y lo otro es respecto, porque esa es la imagen del gobierno actual, pero no hay interés en la próxima elección. No han pensado en la próxima elección. O sea, hay una desafección respecto a la confianza de que la política, la hablamos la otra vez, Sí, Lo mismo pasó con la elección de Piñera. es la solución
no tengo comparativo de esa esa altura de esa pasaba encuesta. exactamente lo mismo. O sea, los niveles, acuérdate, los niveles de no sabe, no responde. Y a propósito llevar harto de imagen, llega Bachelet, porque está Bachelet en Chile, va a ir a Estados Unidos, vuelve, porque la decisión ya la tiene prácticamente tomada, eso todos lo sabemos. ¿Y con quién se va a reunir en Pudahuel? Con Jaime Quintana, en el último lugar de aprobación, presidente del PPD. Con Osvaldo Andrade, antepenúltimo lugar. Con Guillermo Tellier, está entre los 5 peores evaluados. ¿Sigo? ¿Con quién se va a juntar? ¿Cuánto le va a afectar? Es que es el drama. O sea, porque yo yo veo aquí estos Cuando se señores... hace la analogía a la institución mala que hace mucho marketing. Bachelet es el mucho marketing. Pero eso tú estás diciendo que la institución es mala, ¿no? No, estoy diciendo la aprobación de ellos y la aprobación de la concertación también. Es que ese es el problema. Ese- El drama no hay es una el tema disociación. político. ¿Qué va a hacer? eso. Que Bachelet las Está tiene que, cubriendo la tiene que institución echarse, con- tiene que Es que separar, tiene que tiene que gobernar con esconder, ellos. Pues, guardar ese es en el una tema. caja. ¿Cómo El lo problema- va a hacer? El problema es que va a tener que gobernar con ellos sí o sí. ¿Te das cuenta? Por eso... Yo creo que va a tener que gobernar con ellos y con muchos más. ¿Va a gobernar con ellos, pese a ellos, por ejemplo? Bueno, ¿Qué opina usted? ese fue, yo creo, que el corolario de su primer gobierno. Ese es el tema, lo que hablábamos hace un rato. O sea, el Ahora, gobierno ella ciudadano llega- que se eleva y al final tiene que someterse un poco a estas restricciones que el sistema político chileno la somete a tener que gobernar con estos partidos. ¿Me entendí? Sí, pero partidos ojo- binominales que además no representan, yo estoy súper de acuerdo. A mí lo que me parece que acá lo que está dando claro es que nuevamente este gobierno de derechas es un veranito San Juan, como han ocurrido otros gobiernos de derecha durante el siglo XX en Chile. Y que la verdad que acá hay que Chile tiene una sensibilidad al sentirse, porque esto lo que hace esta encuesta es solamente, tú decís, no estamos viendo lo que la gente piensa o reflexiona, es lo que la gente se siente, ¿me entendí? Yo creo que acá en Chile hay una sensación que es que es un país más o menos de izquierdas. Pero el problema, Sí. eso es mi sensación. Yo creo que tengo esa sensación. Te dudo eso. Porque ¿sabes lo que pasa? Que ese 60% de gente que no participa, es porque no es, ¿sabes qué? Yo digo, no me gusta ni la derecha ni el centro izquierda, ¿me entendí? Creo que está mucho más, que hay otro tipo de Sí, pero- sensibilidad que al final no Yo creo A que Chile le va a se pasar un recoge. poco a la inversa de lo que decían de Piñera, que en el fondo él tiene una mala aprobación personal y quizás las personas que estaban con él en ministerios tenían mejor aprobación. Bachelet va a estar disparada, pero si tiene ministro Atelier, si tiene Entonces son ministro... puras especulaciones. Claro, pero todo esto es especulación. No, claro, por eso, pero yo creo, no, porque lo de Piñera no, por lo de la No, sí evaluación sé, de este gobierno. pero respecto a la sí, cepa adelante. Sí, yo creo que hay mucho por decir, yo creo que Bachelet tiene mucho que negociar, porque yo estoy de acuerdo contigo que si bien lo más lógico es que ella probablemente vaya a ser la próxima presidenta de Chile, nunca las carreras están corridas. Y en ese sentido, yo me imagino que, claro, va a tener que hacer un mix entre la vieja guardia y algún tipo de renovación, y yo me imagino que por el sentido que ella tiene de responsabilidad con el país, ella debiese intentar hacer un gobierno un poco bisagra, ¿no? Entre una serie de cosas de las que hay que hacerse cargo, y en 4 años, que es un periodo muy corto, qué cosas son las que hay que generar las condiciones para que se pueda dar hacia adelante un periodo donde las reformas políticas son clave, porque como tú dices, en este minuto estamos como presos de un sistema político que asfixia la política. Y que asfixia justamente a esa gente que no tiene representación y hace que, lo que tú estás diciendo, no hay liderazgos políticos, ¿me entendés? Que permitan salir o dar cauce a todo este descontento. ¿Pero cuál sistema político? Porque estamos hablando, pero es que deja hacer la pregunta, estamos hablando de la elección presidencial, uninominal, todo el tema. No, porque y no hay puedes interés. separarlo. Y no hay No, interés. porque Pero no puedes es que separarlo, separarlo. Felipe. Fíjate en eso No. y fíjate en los resultados de participación. Porque es que vamos a volver a los niveles de participación con voto Felipe, obligatorio. una cosa es No. tú Bachelet efectivamente puede ser elegida con un sistema binominal, pero va a tener que gobernar con un sistema binominal. ¿Entendido? O sea, Pero- evidente. Pues. Sí, pero en el fondo aquí hay un tema, un rechazo generalizado, da lo mismo el sistema que hay. No, da lo mismo. Porque ¿Cómo no va a leer ser? ¿Cómo da eso, lo mismo? no leer eso, yo creo Pero que ¿cómo es... da lo mismo? No da lo mismo. Pero la elección municipal, donde alcaldes pueden gobernar su localidad, en el fondo de manera bastante autónoma, salvo el presupuesto en general, hubo una desafección igual. No, Hay sí, un tema sí, la político desafección- aquí, hay una desafección política. Sí, pero la desafección no está separada de que tenemos un sistema que ha contribuido a que tengamos un parlamento muy poco representativo, que sí, que cumple con las normas, es representativo en el sentido de que está en su ley, pero por favor, está clarísimo que hay un montón de voces que no están representadas en el parlamento y el sistema no permite que estén tampoco. Pero tú crees que en el ¿Me fondo entiendes? hay un sinnúmero de personas
que la gente está esperando colocar y que no han podido ser colocadas. No, yo creo que el sistema que Yo creo que tenemos una desafección hace general. que... sí, No existe el Mesías que están esperando todos no, que es está que no es un afuera. Mesías. Yo creo que el sistema que tenemos no permite que las instituciones se renueven de tal manera en que las personas sientan que efectivamente las instituciones pueden canalizar sus inquietudes, etcétera. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que la crisis es transversal al sistema. Pero en la concertación tampoco hay renovación por Michelle Bachelet. Evidente que no. Hagamos un alto. Hagamos un alto. Volvamos con otros temas. Hay un montón de otras cosas aquí que están pendientes y que son de actualidad. Volvemos en un instante. ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. Cambiamos de tema porque seguimos en medio del alto discutiendo todo este asunto. Entonces, no sé. Es que el tema del binominal y el sistema... El tema del binominal. Es que le interesa a la gente. Yo no sé. Uninominal es presidente de la República, uninominal es alcalde, o baja participación, está bien. Parlamentario con el sistema binominal. Pero ¿hay algún sistema alternativo? Decir, oye, bueno, que salgan elegidos los que tienen más votos. Nadie quiere. Yo he conversado con estos expertos electorales, los partidos de la concertación. Nadie quiere. Te dan mil explicaciones, pero no quieren. Nadie de los expertos y de los políticos. Y de los políticos. No, bueno, me estoy refiriendo a los, como dicen ahora en forma elegante, ociótica, incumbentes. Pero, Nadie quiere. ¿Sabes qué, Tomás? Yo quiero decir una cosa que estábamos discutiendo justamente en la pausa. Y es que es cierto que el binominal como tema, si vemos acá en la encuesta, el binominal como tema, nadie le parece muy relevante. Pero eso no quiere decir que no sea relevante modificar un sistema que nos ha llevado a tener una composición de las instituciones que se supone que tienen que representar a la gente que no son representativas. O sea, de que hay una crisis de la representatividad, yo lo vengo escuchando hace muchos años, no es una cosa nueva. Entonces, decir que no, que sea un problema que no le importa a la gente, frase que a mí me desespera y que por eso entonces hay que preocuparse de otras cosas, es pensar que las personas no tienen la capacidad de opinar acerca de la forma en que queremos gobernarnos, y eso no puede ser. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que hay que bajar las cosas a un lenguaje en que efectivamente podamos dar un debate y, como dice Tomás, buscar un sistema que sea adecuado a nuestra cultura, a nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Yo creo que, como dice Tomás, no se ha propuesto una alternativa concreta en eso. Y hay un tema que aquí uno siempre va a tratar de buscar una explicación en particular concreta, pero yo creo que el problema que afecta hoy en día a la política no está solo ahí. Y la desaprobación de los partidos es una cosa generalizada, independiente del sistema en el cual compitan. Eso se ha dado en todos los espacios. ¿No le llama la atención este sobrevuelo que hay en estos momentos? Porque es un sobrevuelo sobre el territorio nacional, cual aves de rapiña, de personajes que quieren ser candidatos. Entonces, uno de ellos es Cortázar, entonces yo voy a ser por el norte. Parece que Villarzú también. José Miguel Insulza mira entre Punta Arenas y Coquimbo. ¿Qué es esto? Aprovechándose del binominal. Bueno, ¿no encuentran que es vergonzoso frente a los ciudadanos? Claro, Felipe, lo que pasa es que... Y esto le sucede a la derecha, que están todos en lo mismo. Y han pasado en todas las elecciones. ¿Qué es esto? Este tema, yo lo que creo es que... Estamos hablando de representación. Claro. Bueno, ahí está. Pero es que, esto con un tema, independiente del, insisto, del sistema que sea, ¿tú crees que no estarían esas mismas personas sobrevolando como tú estás diciendo el sistema, el territorio nacional? ¿Estarían de todos modos? ¿En qué caso? Perdón, no entendí. En el caso de que hubiese cualquier otro sistema, mi punto es distinto es que si hubiese, por ejemplo, personas locales independientes que pudieran competir.
Pero no porque ahí se pueden, les pues. complica. Ahora no pueden. El Ah, sistema pero- binominal sí, pero te impone barreras Pero inaceptables. tú tienes barreras por las cuales al final son escogidos. ¿Por qué llaman a un insulsa a venir a Chile? A pesar no, si de no que... lo llaman a venir, viene a terminar su carrera, porque lo están echando de la OEA. Perdona, Sí. pero No, hablemos ok, las cosas Fuerte como son. declaración. pero le abren, pero Sí, ¿por qué pero- le abren la puerta? Yo no sé cuál es la cosa puntual, no tengo idea cómo Ya, se pero- dio pero- eso. Me declaro ignorante ahí. Pero porque tiene un nivel de conocimiento importante, porque confían finalmente en los mismos de siempre. Y no han hecho un cambio y una renovación, eso es lo que me Felipe, preocupa. pero no podemos mirar así porque efectivamente yo estoy de acuerdo en que acá la idea es abrir y que hubiesen líderes locales que pudiesen ir y competir. Pero ¿cuál es la posibilidad real con este sistema actual que esas personas tienen de hacer una campaña, de llegar a la ciudadanía? O sea, tú hablabas antes del financiamiento de la política. O sea, ¿qué posibilidad tiene una persona que va por fuera de los dos grandes bloques de hacer una campaña competitiva? O sea, perdón, estos personajes que vuelan dan cuenta de que este es un sistema que no es democrático, es profundamente no democrático, ¿me entiendes? Porque gente que se sabe que simplemente con su postulación sale elegida con el sistema binominal. O sea, son designaciones ahora- que hacen los ahora- partidos políticos, porque muchos nos escandalizamos que que Carlos Larraín o la Elena von ¿Cómo Baer salió sean elegido Alamán, por ejemplo? O sea, eso es una bueno, vergüenza. todos pues. ¿Cómo salió elegido Todos. Espina en su oportunidad? A mí me llama la atención que la derecha Pero es también tan Frey, perdón. A mí me llama la atención que la derecha tenga tan doctrinariamente metido la idea del libre mercado, que la libertad en los mercados hace que te surja mejor el producto más competitivo, el mejor precio. ¿Por qué no dejamos esta libertad para que la gente también se compita en igualdad de condiciones, Sí, no, pero si yo financiamiento, estoy, por medios, ejemplo, políticos? Si era referencia a mí el punto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el punto es cuál es el sistema propuesto de cambio en concreto. Porque No, pero yo- aquí hay una vergüenza, ¿no? Que se presentó un proyecto para derogar el sistema electoral sin proponer uno alternativo en tiempo de lago. por eso mismo. Entonces, era quedar en el vacío, también es una vergüenza. A eso voy. O sea, se habla mucho de unos sistemas, nuevas participaciones, pero falta el proyecto concreto. Si eso genera la serie de elementos o ideas que uno quiere cumplir con el sistema, en fondo queremos que permita competencia, que salga elegido la persona que sí tiene realmente apoyo, en el fondo una serie de elementos. Ahora- ¿Hay votos para eso? Mira, y más allá de eso, ¿hay Yo voluntad creo que política? yo creo que ni siquiera ha habido discusión respecto a un proyecto en particular. No, pero mira. Seria. Pero mira, ¿qué necesitamos? Que No, salga que toda la nadie- gente a la nadie quiere calle. cambiarlo. En Chile, Nadie quiere cambiarlo, los tipos están ahí. Pues- no. la Puede que haya un agenda problema con legislativa eso, pero- la manda el Ejecutivo. El presidente que quiera y se quiera arriesgar puede mandar a elaborar una propuesta y darle las urgencias a la discusión legislativa para que esto salga supuesto, adelante. pero Y no lo que- hizo No, no lo ha hecho nadie. nadie. No ha hecho nadie. Entonces, Ni pero, siquiera Michelle Bachelet. No, pues claro que no. Que, Pero el que tema- está en la promesa de los futuros cambios políticos. no, yo estoy de acuerdo y por eso yo decía lo de la bisagra. Yo pienso que un gobierno de oposición al gobierno que hay hoy tiene que partir con el compromiso de generar cambios de verdad en esa materia. Pero todavía no lo sabemos si va a ser así. Bueno, si yo no estoy diciendo así que lo sepamos, no, yo pienso eso. Yo no, Puede yo que de no hecho soy- la propuesta del gobierno sea mantener todo igual. Y hay no que lo olvidar sabemos. los problemas. No. Puede que sí. Ahora, La da igual. propuesta es imposible, políticamente es inviable que que la presidenta Bachelet hoy día vaya a decir, ¿sabéis qué? Voy a construir mi campaña en torno a la mantención de la estructura. El problema es, como le dijimos hace un supuesto, rato, pero- es que una vez que tú estás en el gobierno, no puedes mantener ese discurso. ¿Por qué? Porque tienen... ¿Qué capacidad de exigencia hay de en el fondo, los movimientos que pueden estar en paralelo pueden. al tema de pedirle que me tenga una agenda No pueden. de esta reforma política, esto con ese nivel en de la aprobación campaña, también? En la campaña no. Después Ahora, no. yo creo que de verdad el argumento de decir que acá no se puede cambiar el binominal porque no hay alternativa no es justificable. Entonces, nunca vamos a tener alternativa No, y no, entonces... el tema es contra qué lo estás comparando. No, pues por Porque eso. yo te puedo poner una alternativa horrible de mal al lado y finalmente puede ser que las personas incluso decían que es más importante ese. Ha que habido, en Chile hay un montón de académicos y ha habido millones de seminarios, hay millones de propuestas y yo te diría que para que salga una propuesta viable, que en el fondo se pongan las personas de acuerdo para sacarlo adelante, tiene que existir la voluntad política de alguien que tenga la intención de verdad de hacer el cambio. Y ahí se van a movilizar las alternativas. Los cambios de tema. Se acaba de aprobar la ley de tabaco. ¿Les gusta o no les gusta? Hay una gran discusión sobre libertad personal versus la imposición de, en este caso, del Estado, ¿no? A través de una ley de que no se puede fumar prácticamente en ninguna parte. ¿Les gusta o no les gusta? Yo creo que aquí este es un tema que no es de blanco y negro Ya, pero en tal eso, cual- pero tal cual salió. yo creo que hay unos elementos malos que tiene la ley. O sea,
La Cámara aprobó un proyecto que parecía bastante razonable, luego se fue al Senado, le hizo unas correcciones y la Cámara terminó aprobando todas esas modificaciones del Senado. Y hay algunos problemas como la definición del espacio cerrado. No diga que está en el lado oscuro la fuerza, como dice Mañalich. ¿Cómo así? Eso dijo. Que los que estaban en contra están en el lado oscuro de la fuerza. Yo creo que son irresponsables esa acusación y en el fondo cualquier persona que esté en contra de mi proyecto está en el lado oscuro de la fuerza y está haciéndolo. Eso dijo, sí. Pero yo creo que eso es irresponsable. Sí. Decirlo así. El ministro responsable. Uno tiene que hacerse cargo en el fondo de esas acusaciones puntuales en ese caso. ¿A ti te gusta la ley? A mí me parece que... ¿Son fumadores ustedes? ¿No? Yo no fumo, pero por Yo ejemplo fumo. la definición de espacio cerrado, una pared con un toldo, me parece que tiende a ser un poco exagerado, Por lo puede del ser toldo. excesivo. ¿Ah? Por lo del toldo. Ese. No, por el fondo definir un espacio cerrado de una pared. Yo entiendo que hay lugares donde uno tiene que proteger del vicio a un tercero. Y eso O más es que del importante. vicio estamos protegiendo la libertad también del que nos fuma, que siempre, a ver, ponderar la libertad, Es las libertades. Es importante ver las consecuencias que trae, por Es eso. Difícil. Pero en espacios abiertos que tiene una pared, yo creo que hay un problema. Sí, a mí, bueno, el ideal sería obviamente que esto fuera resuelto por los... No solamente... no tuviera que intervenir el Estado para ver dónde fumamos o no fumamos, sino que sea una decisión voluntaria de cada uno. Pero el tema, y creo que el tema de fondo, que hoy día la gente no está en condiciones de tomar una decisión muy libremente. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que los químicos, los alquitranes, los intereses de la industria tabacalera, o sea, creo que para solucionar un tema de este tipo, no solamente tú tienes que apuntar al tema del consumo, digamos, o sea, de dónde tú fumas, sino que el tema de fondo que tiene que ver con los intereses de las tabacaleras, que queda claro que se confunden las cosas. La misma declaración del mismo ministro Mañalich se da a entender que el lobby de las tabacaleras, las lucas Pero a propósito de eso, justamente quería ir a eso. Lobby. ¿Hace cuántos años La que hay ley una de ley que se está cannabis. tramitando? ¿Y por qué no avanza? Por el lobby. Claro, lobby. Pero dice, pero a ver, estos parlamentarios, en un tema tan visible, que está tan expuesto, no son capaces. ¿Qué harán en los otros temas no tan expuestos frente a los lobistas? ¿Qué tan capturado está el Parlamento por estos señores? ¿Cuánta plata están ganando? ¿En virtud de qué? Yo conozco empresas, por ejemplo, que tenían a Enrique Correa contratado. Pierde la concertación del gobierno e inmediatamente contratan a otro. Por ejemplo, a Cristina Vitar. Entonces, ¿qué es esto? Y operan, pero a su antojo. ¿El descrédito de la política no es esto, acaso? Es también eso. Yo creo que el descrédito de la política pasa por muchos elementos distintos. Sin duda que uno Y un es ministro que habla del lobby y todo como si nada. Sí, pero ojo, a mí me parece importante en el fondo ver algún caso irregular que haya en eso y tiene que en el fondo revisarse, pero Es la que ¿sabe acusación lo que al pasa? aire... Que como no hay ley, no es irregular. Pero es que por ejemplo, la acusación a rajatabla de que aquí están todos cooptados, siendo que aprobaron una ley... Pero el ministro de Salud... Perdón, el ministro de Gobierno. No puedo criticar una... No, está bien, pero no es una suposición. no una No, suposición. pero cualquier persona sea autoridad o sea ciudadano común... Perdón, quiero aclarar un hecho. El ministro dijo que si lo citaban iba a entregar todos los antecedentes. A mí me parece eso importante. Lo dijo. Yo estoy haciendo el punto de eso, es la responsabilidad en política, porque lo que hay generalmente ahora son acusaciones al voleo sin hacerse responsable de cosas. A mí me parece importante que si esa acusación existe, sea con antecedentes, porque si no eso le hace muy mal a la política. Pero en esa misma línea sería mucho más Pero responsable independiente de que regular. ¿Por qué no avanza la ley de lobby? Tiene cola de perro, tiene pata de tengo idea perro, eso. ladra... No, pero es que es importante ese punto, porque si no, estamos dejando que el desprestigio, por hacerse popular o no, o sacar algo más rápido, cubra la política finalmente. Pero Felipe, estando de acuerdo contigo, justamente la mejor forma de eso sería regular el lobby. Y si tú regulas el lobby y tienes una ley de lobby, Ya, pero sí, es todo que yo y la justo ley por de el lobby tema- la ingresó, el gobierno tenía un compromiso con esa ley y todavía está ahí. Y lo que hablábamos hace un rato, esto tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas, que tú le entrabas recién, bueno, a la gente no le interesa el financiamiento de las campañas, esto está en el corazón No, del no es que tema. no le interesa, dice Que una no, opinión tema. respecto Sí. al tema privado. Sí. Pero mi punto con la ley en particular del tabaco, primero esta acusación, lo que decía, me parece importante juntarla con antecedentes si es que existen. Después la ley fue aprobada igual, independiente de los mitos que hayan sido algunos reales o otros falsos, no tengo idea, no he visto antecedentes respecto al lobby. Y tercero, respecto a los cambios que se hicieron, hay algunos cambios que me parecen exagerados. Sobre todo por el tema, por ejemplo, tú decías de los compuestos Sí. que pueda tener. Hoy en día el ministerio, y se le dan más atribuciones, tiene la posibilidad de fiscalizar e ir cambiando
cuando hay compuestos que le parecen que son dañinos para la salud o exageradamente adictivos, etc. Pero hay otros puntos, por ejemplo, no sé, se prohíbe todo tipo de publicidad. Yo le hago una pregunta. Dañino para la salud. Si un señor tiene una ISAPRE y por lo tanto tiene un contrato privado de salud, ahí el Estado no se mete en nada. ¿Qué se tiene que meter el Estado si se va a morir o no? Porque dicen, es dañino para la salud, para usted. Se mueren no sé cuántas personas. Bueno, pero que no se metan. ¿Por qué si hay un club privado de fumadores, privado, cerrado, por qué no se puede permitir eso? La ley lo prohíbe. Y si todos tienen ISAPRE, voy al fondo del tema. El Estado los ha obligado a tener un contrato privado de salud. ¿Qué se tiene que meter el Estado si el Estado abdicó de su función? Sí, ¿Al ISAPRE? No, no obligado que sea ISAPRE. No, Claro. no, eso me si el refiero. Estado abdicó de su función de proporcionarle salud, ¿por qué se mete? No, pero es que hay algunos temas que tienen que ver con terceros. No, O sea, no, por aquí no ejemplo, hay tercero. Pero no se puede, la ley lo prohíbe. Estoy insistiendo, si el Estado ha abdicado de una serie de funciones, ¿qué se tiene que meter si yo fumo o no? Yo creo que... Yo creo que no se tiene que meter si fuma o no. El punto es qué cosas generan externalidades. No, más allá de las externalidades, porque aquí en algunos casos, incluso sin considerar externalidades, un restaurante privado donde hay solo fumadores. Porque también ahí uno podría decir, bueno, el que eso va a generar que va a haber un círculo muy privilegiado, que es el que puede pagar para acceder a ese... Bueno, pero eso en todas las cosas. Hay personas que pueden ir a ver conciertos y otros Claro, no, pero... claro, y yo creo, a ver, yo creo que más allá del tema donde efectivamente es ridículo pensar en perseguir a la persona que quiere fumarse un cigarro, que tiene todo el derecho a hacerlo, porque si no, ¿por qué entonces se toma el trago y no? Bueno, hay un problema de hecho con los estadios ahora. Ahora sí, ahora yo... Sí, tenemos que terminar, pero no solamente la pregunta era para lo siguiente. Si el Estado abdica de un montón de funciones, ¿qué diablo se tiene que meter si yo me voy a enfermar o no? No, porque yo creo que ahí, ojo, el que abdica no es el Estado el que ha abdicado. Hay un sector privado que también le ha quitado atribuciones y una tendencia Ya, pero que ese le ha quitado las es el atribuciones. Estado el que ha organizado esto. Ah. Sí, ya está. El Estado el que organiza No hay eso, problema el con que eso. permite a esos privados, etcétera. Pero el problema Quizás es que se puede aplicar finalmente, por la ante voluntad cualquier mañanera de desgracia, sacar a- ante cualquier desgracia igual, el último en responder es la sociedad en general No. desde el Estado. Cuando pasa un problema, Ahora, yo estoy de se pueden acuerdo. haber desgracias desde lo económico hasta lo de la salud mezclado. Ahora, yo creo que es cierto que siempre el tema de la libertad individual en función del bien común es una pugna más antigua que el hilo negro, y lo que sí es cierto es que es importante además hacer énfasis de por qué se intenta regular tanto algunas cosas y otras se enarbolan las libertades individuales. ¿Ah? O sea, yo creo que ahí también habría que, así como las leyes tienen que estar ponderadas para que sean proporcionales, en ese sentido, cuando se dan las discusiones acerca de la libertad individual y el bien común, habría que poner en la balanza varios temas. Tiene sobreregulación. El aborto electoral más justo, el digamos, aborto eso no va a terapéutico, quedar. que eso... Gracias por acompañarnos. Gracias a Fernando García Nadaf, a María Inés de Ferrari, a Felipe Betancourt por estar con nosotros en Agenda Propia. Agenda Propia por biobiochile.tv.